Jóvenes, bienvenidos nuevamente a la sesión número 7 correspondiente al área de biología. Reciban un cordial saludo, espero que ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a compartir un tema desde luego muy interesante y se refiere a la reproducción celular. La reproducción celular, en primera instancia, vamos a hablar acerca de la mitosis y también vamos a hablar un poquito acerca de la meiosis. Esta es, por decirlo de alguna manera, una reproducción celular referente a las células somáticas y tal vez de alguna manera va a ser menos compleja que la meiosis. Pero a lo largo del desarrollo del tema vamos a ir viendo en qué consiste cada una de ellas. Recordarán ustedes que los seres vivos tienen una característica y una de ellas es la reproducción para poder perpetuar a las especies. Y como la célula, desde luego, es un ser vivo microscópicamente, entonces ellas también se tienen que reproducir para poder hacer más organismos similares a él. La mitosis, en este caso, va a tener estas fases o etapas, ¿verdad? Tenemos la etapa más corta, por decirlo de alguna manera, la división, la fase M. Luego tenemos un intervalo, el intervalo 1, la fase G, que también incluye la salida del ciclo de la fase G0. Luego viene la replicación del ADN, que es en la fase S. Y por último, que es la parte más corta, pero la más importante, porque es ahí donde se divide ya el material genético, va a ser el intervalo 2 o la fase G2. A continuación vamos a ver a qué se refiere cada una de esas fases. Vamos a ir desarrollando el tema por acá. El ciclo celular es un conjunto de actividades de crecimiento y de división celular. Consta de dos fases principales, está la interfase y la mitosis propiamente. Cada cromosoma consiste en dos cromátidas que de alguna manera se mantienen unidas por un centrómero. Ustedes se dan cuenta acá, el centrómero se refiere al centro, desde luego, y aquí están las cromátides homólogas o hermanas, ¿verdad? Las cromátides es cada parte de la X, cómo se representa un cromosoma. Y aquí se va a replicar el centrómero, es el que se va a dividir, y aquí va a haber una replicación ya propiamente del ADN. Vamos a continuar por acá. Y vamos a ver aquí las etapas que teníamos en el diagrama. Tenemos el ciclo celular y las etapas. Tenemos la fase M. Por, por una parte tenemos que es la etapa de división celular, ya sea por mitosis, proliferación o por meiosis, llamada gametogénesis. Esto de la mitosis sucede, como les decía al principio, en las células somáticas, es decir, las células somáticas son todas las células de nuestro cuerpo, sin incluir las células sexuales. En cambio, la gametogénesis se va a referir en esto de la meiosis y únicamente va a trabajar o va a suceder este fenómeno de reproducción celular en las células sexuales propiamente, los óvulos y los espermatozoides propiamente. Y también consta en este caso de la metogénesis, consta de cariocinesis y la citocinesis. Eh, División propiamente de la célula y la otra división del citoplasma. Miremos la fase G1, la célula crece y se desarrolla, puede diferenciarse e incluso especializarse saliendo a la G en la etapa G0. Se prepara para la replicación del ADN.
La fase S es la fase en la que la célula replica su material genómico, es decir, sus genes, todo ese material genético que va a tener las características, las nuevas células, a eso se le llama síntesis del DNA o ADN. Recuerden ustedes también que cuando vimos por ahí el tema de las células, teníamos en cuenta que en el núcleo es donde se encuentra todo ese material y es ahí donde sucede todas estas etapas del ciclo celular hasta concluir en que se separan las células para poderse dividir esas mismas células en otras y así sucesivamente. Por eso se llama ciclo, tiene un punto de partida, un punto final y luego reinicia nuevamente. Luego tenemos la fase G2. La célula se prepara para la división tanto a nivel cromosomático como extracromosomático. Y la fase G0 es el camino que sigue una célula que al especializarse y comprometerse con una función sale del ciclo, pues ya no podrá dividirse nuevamente. Es decir, estas células van de alguna manera muriendo en el proceso de la división celular. Y aquí lo vamos a ver de una manera eh, esquemática, ya con dibujitos para poder entender un poco cómo es que se va dando este proceso. La profase, la condensación de filamentos de cromatina para dar lugar a los cromosomas. Miren, se condensa, es decir, se junta, se une, se aglutina en un espacio. El núcleo y membrana nuclear desaparecen. Síntesis del uso mitótico. Todo el uso mitótico se va a referir aquí tenemos la primera parte, se condensan, se juntan acá. Y luego tenemos que el núcleo y la membrana nuclear van desapareciendo, se van separando. Aquí va separando, eso estaba unido y ahí se van separando. Luego tenemos nosotros que el uso mitótico son estas líneas que están por acá, son microfibrillas, ¿verdad? Que tienen conductos donde va a pasar todo ese material que va a ser, eh, que se va a dar en el proceso de la reproducción celular. Tenemos ahora la metafase. Los cromosomas están unidos al uso mitótico, como ya les explicaba, el uso mitótico son todas esas microfibrillas que van a estar, en este caso, los cromosomas van a estar unidos a ese uso mitótico. Tenemos acá, miren, tenemos en el centro, tenemos esos cromosomas. Por los centrómeros, aquí tenemos los centrómeros en la parte central de la X en este caso, que van a ser los cromosomas, cada una de estas partes que están acá, los extremos de las X van a ser los pares homólogos de esos cromosomas y se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Como se puede ver por acá, pues entonces los cromosomas están unidos acá por el uso mitótico. Luego tenemos que esa parte, los centrómeros, va del centro de esta X y se alinea en el plano ecuatorial. Ahí están unidos en el plano ecuatorial. Eso es en la metafase. Luego tenemos la anafase. Se separan las cromátides, moviéndose lentamente hacia los polos opuestos. Al terminar la anafase, los cromosomas han formado un grupo en cada polo. Acá también se logra observar. Aquí las cromátides se van separando, ¿verdad? Cada par, un par agarra hacia arriba o hacia abajo, así como está esquematizado acá, se van separando, cada uno por su lado y van a migrar hacia los polos opuestos cada uno. Miren aquí ya está, en esta parte migraron ya las cromátides y han formado un grupo en cada uno de los polos como ejemplifica acá
en el esquema. Estos que están acá son las cromátides, cada uno migró, ahí ya se separaron. Ahora vamos a ver acá en la telofase, que es la otra parte, de la otra etapa de la reproducción de la mitosis. En células animales comienza a aparecer una constricción a lo largo del plano ecuatorial. ¿Qué quiere decir esto? Un aglutinamiento, un agrupamiento. Y en este proceso se le llama citocinesis, eventos que siguen contrarios a los de la profase. Tenemos acá, ahí está eh, una concentración acá, un aglutinamiento. Y tenemos por otro lado que el proceso se llama citocinesis y se van aquí a lo largo del plano ecuatorial. Va a suceder esa constricción. Luego tenemos acá que cada una en este proceso de la citocinesis, eventos que siguen contrarios a los de la profase, como ustedes pudieron notar en la otra diapositiva. La división celular en plantas ocurre principalmente en lugares especializados llamados meristemos. Los meristemos en las plantas son los tejidos de crecimiento y por lo tanto es ahí donde nosotros podemos observar cómo es que se va dando este proceso de división celular. Cuando se hace alguna práctica, se hace por ahí en las raicillas de las cebollas para poder observar cómo es que se va dando el proceso del crecimiento y la replicación de las células en el proceso de la mitosis. En células vegetales durante la telofase se forma una placa celular en el centro de la célula dividiendo el citoplasma en dos partes iguales. Y aquí tenemos nosotros el esquema, ¿verdad? De las plantas. Aquí tenemos el esquema del meristemo, eh, las nuevas partes membranosas, las nuevas partes de la membrana plasmática. Aquí se ve claramente cómo es que se va rompiendo. Miren. Y luego entramos, ahí es donde se duplica en el caso de las plantas. Y luego entramos al proceso más largo, solo profase, la profase 1. Esta es doble duplicación, es decir, hay dos replicaciones por decirlo así, dos tipos de reproducción, una para copiar el material genético, como sucede en la mitosis, que ahí el material genético, si por ejemplo nosotros en el caso de los seres humanos tenemos 46 cromosomas, cuando sucede la mitosis, esos mismos 46 cromosomas se van a copiar únicamente en las células para formar los tejidos correspondientes con 46 cromosomas. Pero en la meiosis sucede otro proceso, aparte de la mitosis, por decirlo de alguna manera, sucede esta otra parte que se va a dividir el número cromosomático. Miremos qué es entonces la meiosis. Es una secuencia de dos divisiones nucleares. La primera división es reductora y la segunda división es ecuacional. Miremos aquí la profase 1 o también llamada leptoteno, que es la primera fase o subfase de la profase 1. La cromatina es visible y consiste de dos cromátidas unidas por un centrómero. Acá en la imagen pues no se logra ver, pero tenemos ahí siempre las X, ¿verdad? En dos cromátidas unidas por un centrómero. Aquí se ve tal vez un poco más claro, están enrolladas ahí en forma de X, están ahí unidas a un centrómero. Luego tenemos siempre en la profase 1, el cigoteno, ¿verdad? Que es la segunda fase. Y aquí tenemos nosotros la segunda subfase de la profase 1. Características visibles los cromosomas homólogos, es decir, los cromosomas que son iguales.
ocurre una sinapsis, que quiere decir una conexión. Esta comienza en los telómeros, es decir, también en las terminales de los cromosomas y en los centrómeros, en la parte central. Los pares formados se conocen como bivalentes. ¿Por qué? Porque tienen esas dos X que lo hace bivalente, ¿verdad? Es decir, entonces aquí ocurre una sinapsis, es decir, una conexión. Esta comienza en los telómeros, en los finales de los cromosomas y en los centrómeros, en segunda instancia. Luego tenemos la tercera subfase de la profase 1. Solo estamos en la profase 1. Y aquí le vamos a llamar a esta parte también paquiteno. Intercambio de material genético entre cromosomas o también llamada el crossing over. Formación de las quiasmas. Las quiasmas son propiamente en la meiosis, son cromosomas unidos en forma de X. Aquí están los cromosomas homólogos, ¿verdad? La quiasma es el punto, lugar físico donde ocurre el intercambio del material genético. Es decir, aquí se va a recombinar. Aquí tenemos los cromosomas homólogos. Aquí ya están los quiasmas, se empiezan a entrelazar y finalmente sucede lo que se conoce como el crossing over o el intercambio del material genético y aquí ya se queda recombinado. Aquí ya va sucediendo toda esa parte de la profase 1 llamada pecteno para poder entrelazarse y recombinar el material genético. Luego tenemos la cuarta parte, la subfase número 4 de la profase 1, el diploteno. Los cromosomas homólogos se repelen unos a los otros y se comienzan a separar. Aún siguen unidos por los quiasmas. Es decir, hay algunos que están unidos, están ahí enrollados, pero algunos también se van a repeler por los cromosomas homólogos. En este sentido, es bastante complicado, se oye fácil esta parte de la meiosis y la reproducción de las células, pero al final de cuentas es un proceso que se ha estudiado a profundidad y se ha logrado determinar todas estas fases y sus fases. Vamos siempre con la profase 1 y con la subfase llamada diacinesis. Los cromosomas están en su mayor estado de condensación. ¿Qué quiere decir esto? Que están en su mayor parte, están unidos, ya se aglutinaron, ocurre la terminalización de los quiasmas, ahí se rompe ya esas X, se mueven hacia la parte distal de los cromosomas, alejándose de los centrómeros, es decir, se van alejando, ya van formando ahí, preparándose para poder ya hacer la división correspondiente. Los centrómeros se unen a las fibras del uso mitótico. Los bivalentes comienzan a migrar hacia el ecuador debido a la acción de las fibras del uso mitótico. Recuérdense que el uso mitótico son fibrillas que tienen, desde luego, aquí gran cantidad de proteínas, iones que hacen todo ese proceso de metabolización. Este es un proceso metabólico. Se utiliza mucha energía también, recuérdense, en forma de ATP. La membrana nuclear se rompe y el nucleolo desaparece. Es decir, ahí ya vamos llegando a la primera parte donde los cromosomas en este sentido se van separando. Y entramos, ahí se termina la profase 1 y entramos a la metafase, similar a lo que sucede en la meiosis. Los cromosomas homólogos se alinean en el plano ecuatorial. Es decir, aquí tenemos es decir, en el centro, se unen ahí, en el plano ecuatorial, en la metafase 1. Desde luego que ya pasó todas las subfases de la profase 1 y ahí están ya, se recuerdan en la anterior,
teníamos que se separaron y cada uno migró, pero aquí ya se vuelven por medio del uso mitótico, los jala por medio de sus componentes químicos y los aglutina acá en el centro, es decir, la parte ecuatorial de lo que es la célula. Luego tenemos la anafase 1, que es la reducción del material genético. A estos cromosomas se les conoce como diadas o univalentes, cromosomas de doble hebra que ya no están apareados. ¿Qué quiere decir? Aquí ya los cromosomas ya van tomando su forma, en el caso de la meiosis, eh, haploide, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que solo va a tener un juego de cromosomas, lo contrario de lo que sucede en la mitosis, que ahí va a tener doble, es decir, dos pares de cromosomas. En este caso, se va a separar para tener únicamente un par de cromosomas. Tenemos la telofase 1, los cromosomas se desenrollan y el nucleolo y la membrana nuclear reaparecen nuevamente porque van a formar células ya con otras características. Y aquí tenemos todo el esquema. Aquí tenemos nosotros la telofase 1, tenemos nosotros la anafase, ya propiamente de la meiosis, la metafase 2 y al final de cuenta tenemos esta parte, la intercinesis, periodo corto o ausente, no ocurre síntesis de DNA similar a la interfase, pero no es lo mismo como sucede en la mitosis. Luego tenemos la meiosis 2, que es aquí ya donde los cromosomas van a tomar propiamente características ya en las células sexuales. Los cromosomas comienzan a enrollarse y se acortan. La membrana nuclear se rompe, las diadas se unen a las fibras del uso mitótico y comienzan a migrar hacia el polo ecuatorial de la célula, ya dando origen a esa separación, solo que ya con el número de cromosomas a la mitad. Tenemos acá el esquema, ustedes pueden observar acá, ya se separaron y ahí las células ya van a hacerse dos, solo con un par de cromosomas. Aquí en la metafase 2, los cromosomas univalentes están alineados en el ecuador, es decir, en el centro de la imagen. Aquí tenemos, están alineados ahí. Si ustedes se dan cuenta, la imagen ya, ahí ya se está notando que ya se están separando las células, solo que con las características, les vuelvo a repetir, de un solo par o un solo juego de cromosomas. Y el anafase 2 comienza cuando los centrómeros ya se han dividido y termina cuando los cromosomas llegan a los polos. Aquí ustedes se dan cuenta, ya aquí los cromosomas se dividen y llegan hacia los polos opuestos cada uno. Entramos a la telofase 2, los cromosomas están en los polos, cromosomas se desenrollan, se forma la membrana nuclear y el nucleolo. Ya aquí estamos llegando, la célula está llegando a su fase final de la replicación, solo que ya con las características mencionadas en las células que ocurre en las células sexuales. Ocurre la división celular o llamada también citocinesis. Y aquí ya cada uno se va a separar y ahí va a dar origen a células similares a las que dieron origen, solo que en el caso de los seres humanos, con 23 cromosomas. Y luego vamos a compartir aquí que es la gametogénesis. A eso se le llama, digamos, la meiosis. Sucede en las células sexuales y el proceso de volver a esas células haploides se le llama gametogénesis, que es el proceso de
división del número cromosomático, proceso meiótico que produce células haploides y la subsecuente maduración de estas células o gametos funcionales. Solo sucede en las células sexuales, es decir, en los óvulos y en los espermatozoides. En los óvulos se llama ovogénesis y en los espermatozoides se llama espermatogénesis. Aquí tenemos la ovogénesis. Aquí todavía no han nacido. Aquí está la ovogénesis. Tenemos las ovogonias, son células que van a tener 46 cromosomas, las ovogonias. Y luego en la multiplicación del orden de 400.000 al nacer, es decir, se van a reproducir gran cantidad en este caso de óvulos, luego se convierte en un ovocito también con 46 cromosomas y aquí entra en acción lo que acabamos de ver que es la meiosis, donde se va a partir o a dividir el cromosoma hasta llegar a un óvulo con 23 cromosomas. Eh, ¿Por qué sucede esto? Porque para mantener la especie, pues la especie humana sin ninguna alteración. Desde luego que cuando suceden alteraciones en la recombinación genética, recuerden si ustedes cuando se oyen los casos de mutaciones, es porque la combinación de esos cromosomas en los espermatozoides o en los óvulos no ha sido la adecuada al momento de unirse, entonces van a suceder situaciones accidentales referente a la combinación de los óvulos y los espermatozoides en el momento de la reproducción, de la fecundación. Aquí tenemos todo el esquema que habíamos visto, es la ovonia, el ovocito primario. Luego tenemos acá donde se van a dividir. Aquí todavía tenemos doble, digamos, diploide, el número cromosomático. Ya aquí ya se volvió haploide, ¿verdad? La secuencia polar se va uno para un lado, para el otro. Y aquí ya solo se quedó con un paraploide. Y el óvulo, desde luego, con su número cromosomático haploide, ahí donde suceda dentro del óvulo toda esta secuencia. Y la espermatogénesis, que también tiene la misma secuencia del óvulo. En los humanos comienza en la pubertad, ocurre en las gónadas, ¿verdad? Los testículos. En el anterior sucede en los ovarios. Los espermatogonios, células germinales premeióticas inmaduras, proliferan a través de la mitosis, se diferencian y forman los espermatocitos primarios, tal y como los ovocitos primarios, y al final de cuentas, lo que se necesita, el objetivo con este proceso de la meiosis va a ser que los espermatozoides al final van a tener 23 pares de cromosomas para que al momento de la fecundación la raza humana, perdón, sea constituido por 46 cromosomas, que es lo que constituye o lo que está asignado a la especie humana. Aquí tenemos la producción de espermas y óvulos. Aquí toda la secuencia es la misma secuencia para las dos. En las dos partes se va a realizar el proceso por medio de la meiosis. A diferencia de las células somáticas, estas empiezan con 46 cromosomas, el ovocito y el espermatocito primario, y al final, cuando se da todo el proceso de la profase 1, todo eso que vimos, la anafase 1, la profase 1, hasta llegar a tener la secuencia de 23 cromosomas y ya van a estar listos para poderse unir y perpetuar la especie. Con esto terminamos la sesión del día de hoy.
Agradezco mucho su atención. Espero que ustedes profundicen más en el tema. Es un tema que como siempre digo, da para más. Es muy amplio el contenido acerca de la reproducción celular. Y aquí únicamente les compartí el resumen. Espero verlos en otra oportunidad. Que tengan